Detective. What? Yeah. Look over here. Look at you all, aren't you? Now over here. Look right at me, will you? Now above me, right above the camera. Look right at it. Yeah, now don't right in the goddamn lens. Con un cigarro en la boca, una chupa de cuero y una mirada penetrante, esa es la imagen que tenemos de James Dean cuando pensamos en él. El icono de la rebeldía, el chico guapo de Hollywood y uno de los actores más talentosos de la década de los 50, que, por desgracia, la vida se le fue arrebatada con solo 24 años, 3 largometrajes y una leyenda viva. Con la bandera de la rebeldía izada sobre su figura, con el look que marcaría escuela en los años 50 y se transportaría hasta los 60, 70, 80, 90 y actualidad. Una imagen que ha superado a la propia persona, uno de los iconos culturales más importantes de la historia y una persona que indirectamente creó la imagen del rock and roll. Este es James Dean, una persona que se le suele relacionar con el mundo del rock junto con el propio Elvis Presley. Y si vemos su influencia en este género musical y estilo de vida a través de 2 de sus más icónicos personajes. Comenzamos por Carl, su personaje en Al este del Edén. Vive alejado de cualquier atisbo de sociedad, con un hermano perfecto y un pie en el altar, el orgullo de su padre. Carl solo quiere ser feliz, refugiándose en su rebeldía. Utiliza todo para llamar la atención, pues solo quiere un poco de cariño, el cariño que su madre no le dio de joven. Aunque para todos sea un gandul, se puede ver una persona trabajadora e inteligente, solo que los adultos no están preparados para su forma de vida. Por eso se refugia en Abra, la novia de su hermano, para acercarse a esa figura materna. Carl era sensible y amable. Con este personaje comenzó la figura de James Dean, el eterno incomprendido. Al parecer, era como su personaje. James Dean era sensible, escribía poesía sobre su vivencia y lo que tenía a su alrededor. La cámara le acompañaba siempre. Era un apéndice suyo, era creativo, incluso se dice que las icónicas fotografías de este gran actor eran dirigidas por él mismo, que los fotógrafos solo se encargaban de pulsar el botón. Su libro favorito era El Principito, una historia poética sobre el sentimiento de crecer y la adultez. James Dean era el prototipo de chico ideal, todo lo que una persona adolescente puede soñar. Duro, atractivo y sensible a partes iguales. Esa estética lo cambió todo. James Dean consiguió calar en las personas. Consiguió con sus personajes crear una corriente que conseguiría revolucionar el mundo y el rock and roll más clásico. Todo por su personaje más icónico. El personaje que le dio su nombre y su estilo, Jim Stark. Una de mis películas favoritas es Rebelde sin causa, no solo por su gran dirección o guión, no solo por su historia atrayente para cualquier adolescente o joven. Os lanzo una pregunta. ¿Os imagináis Rebelde sin causa y James Dean? Probablemente él sea el 75% de la película, sin quitarle el mérito a la siempre espectacular Natalie Wood y al resto del elenco. La naturalidad con la que James Dean muestra cada uno de los sentimientos y las desgarradoras escenas y situaciones a las que su personaje se enfrenta hacen las delicias para los amantes del séptimo arte. Pero Jim Stark va mucho más allá. Ese personaje fue el artífice principal de la figura de James Dean en la actualidad. Un chico muy atractivo que desobedece a sus padres, no quiere escuchar lo que le pueden decir. El problema es que muchas de sus acciones le pasarán factura. Así podemos ver cómo Jim Stark pasa a ser un simple niño en esos momentos. Pero siempre se resalta su rebeldía, la desobediencia, yo inclusive, pero poco se destaca su sensibilidad. Jim no es malo, no es un psicópata, es un chico que quiere vivir experiencias, que quiere disfrutar de la vida, encontrar su amor y disfrutar con su amigo. Pero las circunstancias no siempre acompañan, y las decisiones tampoco. Jim Stark era puro rock and roll, aún sin relacionar la película directamente con este género y estilo de vida, pues es que ni siquiera aparece rock and roll en la película. Pero ¿qué relación tienen estos personajes con el rock? Para eso hemos venido, ¿no? Pues os explico. El rock and roll nace de la sensación de frustración juvenil, de cómo los adolescentes quieren romper con los valores anticuados de sus padres. Elvis Presley nació de esa idea, y no tardó James Dean en ser catalogado como un icono inmortal del rock, aun sin la relación estrecha, como ya he dicho, con este género, pues en esa época no había alcanzado el estatus de grandísimo género que hoy tenemos, y tampoco pues James no escuchaba ese tipo de música. Pero dentro de esa dureza que el tupé y el movimiento de caderas de Elvis y los punteos de Chuck Berry nos muestran, siempre hay una sensibilidad,
tanto musical como estética, o en una cuestión de letras, una necesidad de contar algo. Eso transmitía James Dean en cada interpretación o entrevista que hacía. Tenía mucho que contar, y estoy seguro de que así habría sido si la vida no nos lo hubiera arrebatado tan joven. Entonces, ¿cuál fue la influencia de James Dean en el rock and roll? Pues muy sencillo. Era la imagen de ir contra todo. Era la imagen de velocidad, pues a él le encantaba ir en su coche. Era la imagen de dureza, era la imagen de fuerza, era la imagen alternativa a los valores y estética de esa época. James Dean consiguió revolucionar a la juventud, consiguió marcar una escuela, consiguió crear una leyenda en su propio nombre, consiguió ser inmortal, aunque la vida, como ya he dicho, no le dejará vivir mucho. Esa estética, esa chupa de cuero, ese cigarro en la boca y esa actitud chulesca cambió la historia por completo. Hasta el día de hoy. James Dean no era músico. Era un actor joven y soñador que revolucionó el mundo de la interpretación con solo 3 papeles importantes y unos cuantos secundarios. Este joven de Indiana consiguió crear un icono en su figura, pues ¿quién no la ha visto y ha pensado en ese look rebelde que hasta el día de hoy marca escuela? Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por llegar hasta aquí. No os olvidéis dejar un me gusta si os ha gustado y suscribiros para ver más. Esto es la cápsula vintage. Y nos vemos en otra época. Hijo, hubiera sido feliz con un regalo como el de tu hermano. Algo limpio, bueno y humano. No te sepa mal, hijo. Si quieres obsequiarme, ofréceme una vida honrada. Es lo que más estimaré en ti.